Iglesia, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la Iglesia La Vid, Aposento Alto. Somos una iglesia que creemos, obviamente, en el Dios Trino. Y quisiera antes de empezar a explicar que no es la predicación. Y esto como para dejarlo claro, tanto para los invitados que hoy vienen, como para los antiguos también. Lo que no es la predicación es un mensaje de motivación. Tampoco es un mensaje de autoayuda. Lo que sí es la predicación es una exposición fiel de lo que Dios a través de sus profetas ha revelado por inspiración del Espíritu Santo para que comprendamos cuál fue el mensaje original y simple que Dios dio a la audiencia original y de qué forma hacemos para que ese mensaje hoy trascienda en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros deseamos desde el púlpito llevar a cabo a través de la predicación. Y como bien saben, llevamos ya un buen estudio de hace un par de años del profeta Isaías. Así que quiero pedirles que vayamos al profeta Isaías en el capítulo 52 y vamos hoy, por la misericordia del Señor, a estar estudiando solamente 3 versículos. La última vez fui un poquito, tal vez agresivo, de llevar a cabo más de 23 versículos. Bueno, hoy está la contraparte. Y es llevar a cabo solamente 3 versículos de esta exposición. Y esta exposición anhelo que taladre lo más profundo de nuestros corazones para así poder dar alabanza y honor al único que es digno de adoración, nuestro Señor Jesucristo. La prédica de hoy tiene por título El Supremo Siervo del Señor. Y en los primeros versículos de este capítulo, del 1 al 12, Aarón nos guió de una manera increíble a llevar a cabo una comprensión de cómo debemos responder frente a la redención que tenemos en la obra del Señor Jesucristo. Y nos llevó a 3 aspectos. El primero de ellos, ¿cuál fue? La celebración. El primero de ellos fue la celebración. Y nos llevó a celebrar porque nos dejó claro en el texto que Dios reina. Pero asimismo nos llevó a una segunda parte, y es que debemos santificarnos porque Él lo demanda. Es inherente a un ser llamado Hijo de Dios. Y por último, tenemos que proclamar la propagación de las buenas nuevas de Cristo porque es inherente a la redención comprada a un precio de sangre. Y en esta última parte, pues este sermón también trascenderá. Ahora, ¿qué relación para los que le gustan? ¿A quién le gusta el cine? ¿A quién le gusta ver películas? ¿A quién le gusta ir a Cine Colombia? ¿A quién le gusta ver Avatar 3? A mí en lo personal me gustan ver películas, solo que ahora cada vez me es más difícil ver películas por el tiempo. Sin embargo, me encanta y quisiera preguntarles, ¿qué relación tienen las siguientes películas para los cineastas? ¿Qué relación hay entre, por ejemplo, Titanic? El curioso caso de Benjamin Button, Ratatouille, Forrest Gump y una última, El laberinto del fauno. ¿Qué relación tendrán estas películas? Pues la relación es que tiene un aspecto en su dramaturgia, en su elaboración, y es que se llama retrospección o flashback. Todas ellas tienen esa forma de llevarse a cabo a la pantalla gigante. ¿Qué quiere decir eso de retrospección o flashback? Y es que el término técnico para iniciar una narración por el desenlace. O sea, la película empieza por el fin. Yo voy a ver la conclusión de la película y después el director lo que hace es desenglosar todo de manera minuciosa, generando cierto tipo de cosas. Voy a decirles cuáles son los propósitos cinematográficos. Me encantaron. El primero de ellos, aportar contexto. Y es que claro, si yo ya veo el final, yo ya veo un contexto. Por ejemplo, si en el final está 1, 2 y 3, yo ya sé que esos personajes van a perdurar sobre toda la película. Si yo veo cierto paraíso, yo ya sé que en la película me va a llevar ¿a dónde? A cierto paraíso. Pero hay un segundo propósito y es crear misterio. ¿Eso qué quiere decir? Revelar información gradualmente. Me encanta. El tercero,
generar empatía. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos conecta emocionalmente con el pasado. Porque si ya vemos el futuro, pues voy a estar sumergido en lo que pasó antes. Y por último, alterar la percepción de quien lo está viendo. Y es que se va a generar una dramaturgia, se va a generar una intriga. ¿Qué es lo que pasará? Pero ¿cómo así? Si al final vimos a Pepito, ¿por qué está muriendo aquí? Etcétera. Cambiar cómo el público interpreta los eventos actuales. Y esta profecía del profeta Isaías, en el versículo 13, empieza por el final. Y por eso me atreví a hablar de este aspecto cinematográfico. Esta profecía tiene su cumplimiento final en el milenio y reino eterno. Sin embargo, su cumplimiento inicial y cercano, obviamente, está en aquel que ya venció y reina por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Que su nombre es Jesús de Nazaret. Quiero permitirles conocer el bosquejo, ¿vale? Pero como en el feedback de la película, me atreví a empezar la prédica por el final también. Así que no vamos a ver el bosquejo de una vez, sino que vamos a ver la conclusión. Y la conclusión de estos 3 pasajes es la siguiente. Hemos sido llamados a ser siervos del misterio de la humillación y exaltación del altísimo y glorioso Redentor que fue oculto durante siglos a naciones, reyes, sabios y poderosos. Esta es nuestra conclusión. Hemos terminado para empezar desde ceros. ¿Ok? Ahora, el bosquejo general va a ser este. Cada versículo tiene su pauta. El primer versículo, que es el 13, va a tener como título el siervo glorioso. El segundo versículo, 14, el siervo despreciado. Y por último, en el versículo 15, el siervo revelado. De esta forma nos vamos a introducir a este pasaje. Y les pido, por favor, que oren conmigo para que en verdad esta lectura y esta profundidad que vamos a hacer en esta exposición taladre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra vivencia de aquí en adelante. Por favor, acompáñenme a leer estos 3 versículos. Voy a leer de la Reina Valera, versículo 60, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, ruego en el nombre de Jesús, este siervo poderoso, que traigas vida hoy, que traigas iluminación a nuestros corazones y nuestras mentes, a que nos permita ser confrontados, redarguidos, exhortados, animados y llevados al arrepentimiento por la verdad profunda que hoy tú nos quieres enseñar. Gracias por el profeta Isaías y hoy gracias por la vid, este local y tu palabra, la cual a través del poder de tu Espíritu Santo y con temor reverente expondremos hoy. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces empecemos, y es que vamos a empezar ahora sí, ¿cierto? Ya vimos el feedback, ahora empecemos por la idea central de todo el pasaje. Y es esta, es muy corta y es contundente, y es el corazón del misterio mesiánico de Cristo. Es que aquel que fue tan humillado es ahora exaltado en gloria suprema. Ese es el misterio de aquella verdad oculta, aquel misterio de misterios, que es que aquel que fue tan humillado, ahora es exaltado en gloria suprema. Y vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. El primero es el siervo glorioso del Señor. Y este texto, si se dan cuenta, coloquen su dedito en el versículo 13, la primera expresión que aparece aquí es, he aquí, he aquí. Qué importante es ese he aquí, pareciera que no, pero como todos estamos en un ejercicio de aprender a leer la palabra de Dios, pues esta es una forma de aprenderlo.
Y es que este es un modo imperativo porque nos da una alerta de un mandato que viene, que llega. Es como decir, oigan, miren aquí, presten atención. ¿Para qué? Para que toda una audiencia deje de hacer lo que está haciendo y se dirija únicamente a este he aquí. Y estos he aquí en las Escrituras son supremamente importantes e impresionantes. Y obviamente, sin ninguna excepción, retan al lector a prestar muchísima atención. Y este he aquí, imagínense, que sobrepasa a todos los demás, porque es Isaías, el heraldo que llama la atención al unigénito del Padre. Aquí el Padre, a través de Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿de quién va a hablar? Del Hijo, del unigénito Hijo del Padre. Y esto en la narrativa bíblica es una expresión que opera de manera estratégica. Esto no se coloca allí porque sí. El Espíritu Santo, en su magnificencia y sabiduría, obviamente permite que los escritores utilicen su forma. Pero aquí los narradores insertan momentos claves para que la audiencia pueda estar muy atento. Y les pido, porque aquí estamos añadiendo dramatismo, aquí estamos añadiendo algo de intriga. Y obviamente es justamente hacer esto antes de la impresión que viene por delante. Por ejemplo, no lo busquen, en Ezequiel 37, para los que no lo conocen, allí Ezequiel recibe una visión de parte de Jehová de un valle de huesos secos repleto. Y claro, dice que el Señor puso ese valle enfrente de Ezequiel y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, y por cierto, secos en gran manera. Y hijo de hombre, le dijo a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, yo no. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El lector debe estar atento frente a estos he aquí. ¿Y Ezequiel qué hizo? Pues profetizó a los huesos y al valle de los huesos secos. Y he aquí, un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, tendones sobre ellos. Y esto es increíble porque sigue narrando qué fue lo que sucedió. Y ese aquí, de manera imperativa, de manera sorprendente y de manera con pauta, nos lleva todo el tiempo a ver el poder de Dios. Y en la creación, después de haber creado todo, dice el Señor, y he aquí, que todo era bueno en gran manera. Así que es una expresión muy importante para enfatizar la magnitud de lo que ha de venir. Mira esto tan hermoso, ¿no? Cómo estudiamos la profundidad de cada palabra de las Escrituras. Ahora, en nuestro texto, he aquí que mi siervo es el mismo Padre quien dirige la atención hacia su Hijo. Increíble. Y por lo tanto, lo que continúa debe ser puesto en consideración por todos nosotros. Sigamos allí. Dios Padre no se avergüenza de llamar a su Hijo como siervo. Y si algunos bien lo recuerdan, ¿quién fue el sufriente Job? Dios lo ha considerado como mi siervo Job. ¿Recuerdan cuando Satanás ingresa allí al cielo con todos los ángeles? Y Dios, con qué potencia, con qué ilustración le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y claro, Dios estando satisfecho de este siervo, atrajo la atención de Satanás para que él observe qué es un siervo de Dios. Obviamente Job, en su fragilidad y en su pecado, no cumplió con todas las demandas de ser un hombre y un siervo como el siervo de Jehová. Pero no así debemos observar al que, aunque fue afligido, fue honrado completamente, el siervo del Señor. Quisiera detenerme y obsequiarles una forma en donde algunos pasajes del Antiguo Testamento de 4 maneras nos llevan a ese siervo y que corresponden a la narración y al propósito de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en el primero
hay un he aquí tu rey. Yo voy a leer Zacarías para poder aligerar la lectura. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Les es parecido esta narración y esta profecía? Pues he aquí el rey. Y eso se cumple, obviamente, lo que concuerda con el Evangelio de Mateo, donde nos dibuja el retrato del Señor Jesús como un rey. El segundo, he aquí, es el que estamos viendo, mi siervo, en Isaías 52:13. Y esto es lo que concuerda con un retrato de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos como el siervo. ¿Recuerdan Marcos 10:45? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para entregar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. El tercer he aquí es en Zacarías 6:12, que dice lo siguiente: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y esto lo que concuerda es con el Evangelio de Lucas, en donde hace supremo énfasis en la humanidad de Cristo. Y nos falta un evangelio, ¿no es cierto? Pues el he aquí también lo hemos estudiado en Isaías 40, en donde dice, ved aquí a vuestro Dios. Y concuerda con el retrato del Evangelio de Juan, dando a entender el Evangelio más profundo a nivel teológico por la deidad del Señor Jesús. Como Diego aquí en la dirección nos llevó a los grandes yo soy. ¿Quién más puede decir algo así? Si no solamente el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios inmutable y eterno. Así que aquí está, como dice el profeta, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Ahora, es bueno observar que Dios Padre no se avergüenza de dirigir toda la atención del universo a su siervo, a su Hijo unigénito. No hay nada despreciativo en esto. Y quisiera tomarme el atrevimiento, y es que aquí yo coloqué una imagen. Los que se hicieron bien atrás, si son cegatones como yo, se lo perdieron. Por eso cuando hay sillas en VIP, tú debes buscar ese VIP. En los conciertos son los más costosos, aquí es gratuito. ¿Ok? Entonces, cuando vemos una persona, esto lo hemos hablado, ¿no? Que el esclavo, por allá Santi hizo un ensayo de esto, que qué es ser un esclavo y dentro de los esclavos es el peor lugar. Pues mira, me encontré esta imagen muy hermosa y es que aquí estamos hablando de un estatus de las personas. Y mira que el estatus más alto de una persona no es ni siquiera la persona más adinerada que hay sobre la faz de la tierra, o el más sabio, o el más poderoso, sino la más limpia. Y esto con relación a su pureza delante de Dios. ¿Quién fue el único limpio? El Señor Jesucristo. Por eso está ¿dónde? En lo más alto, en la cima de todo este escalafón de toda persona. Pero después se desenlaza, y obviamente no voy a dar un detalle de todo esto, solamente concéntrense en dónde está el sirviente o esclavo. Y mira, empezando con persona impía y finalizando con una persona impura. Recuerden que la persona impura era aquella que debía ser apartada de todo el campamento, fuera lo que fuese. En ese entonces, un hombre o una mujer con lepra debían ser apartados. Ese es el último escalafón de las personas. Pero mira dónde está el sirviente. Y de este sirviente hay varios. Nehemías, por ejemplo, tenía este oficio y era copero del rey. Pero aunque copero, seguía siendo un esclavo. Pero aunque esclavo, el mejor de los esclavos. Pero mira, el Señor Jesús no es un esclavo. Sigue para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar el término esclavo, para después desenlazarse y dar también aquí otra determinación. Esto es lo que es un siervo. Y de esa forma, para la misma gloria de Dios y de Cristo, el Hijo no vino para ser servido, sino para ser un esclavo y servir. Qué impresionante, que toda la idolatría se base en mi servicio hacia mis ídolos, pero que el Dios de los cielos se haga hombre para servir a este criminal y despreciable hombre. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Cristo Redentor.
¡Qué hermoso! Ahora continuemos mirando esta exposición. Y si se dan cuenta, siguiendo el texto, en el versículo 13 hay tres expresiones. Después de, he aquí que mi siervo, viene lo siguiente: será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Y quisiera brindarles algo profundo con relación a estas tres expresiones. El primero, y es que ese siervo será prosperado. ¿Eso qué significa? Significa supremo en entendimiento, supremo en sabiduría, supremo en comprensión, supremo en prudencia, y determina el estar completamente calificado para cumplir su propósito. ¡Qué impresionante! Si se dan cuenta, esto no significa lo que normalmente significa en las iglesias, lamentablemente, y en este mundo de que el Señor te prospere. Si alguien te dice eso, bajo este concepto, di amén. Por favor, Señor, yo quiero estar completamente calificado para cumplir el propósito que tú me has dado aquí en la tierra. Otórgame, por favor, el supremo entendimiento, el divino conocimiento y la plena sabiduría para vivir para tu gloria. Pero si estás esperando que la iglesia te imponga las manos o te echen agua bendita o te llegue un mensajito cursi para que tú sigas prosperando y teniendo éxito aquí sobre la tierra, no estamos bien. Estamos esperando algo que no va a suceder y que no proviene de un mensaje bíblico y mucho menos profético. La segunda expresión es que será engrandecido y exaltado. Empecemos con engrandecido. Traduce alto. Traduce literalmente ser elevado o tener algo o alguien en una altura mayor, grande, ser grande, tener el triunfo, el honor, o sea, tener una elevación o un aumento de rango o importancia, un rango jerárquico. Por ejemplo, los suboficiales del Ejército Nacional de Colombia. ¿Cuál es el rango más alto que hay allí? A ver, sargento mayor. Muy bien, sargento mayor. Pero si un sargento mayor está al lado de un subteniente, ¿quién de los dos tiene más rango? El subteniente, siendo el segundo cargo de la escala de abajo hacia arriba en el rango oficial. Así que, pero definitivamente este no es el término. Por ejemplo, en Génesis dice lo siguiente: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre toda la tierra. ¿Quién estaba siendo engrandecido en ese momento? El arca, poniendo en el lugar más alto sobre toda la tierra. Ese es el término que se utiliza aquí para engrandecido. Pero asimismo también traduce magnificado, o sea, impresionantemente grandioso. Y son términos que, a decir verdad, solo los podemos utilizar para la gloria de Dios. La primera vez que alguien fue al océano, al mar, a una playa, y se detuvo y ¡ay, qué chévere! A la media hora ya habías perdido todo encanto. No así con el único que es engrandecido, alto y elevado y magnificado. Esta palabra hace referencia a enaltecer a alguien, o sea, demostrar su grandeza y su importancia. ¿Con quién es el único que la podemos utilizar? Con Cristo. Ahora miremos la segunda palabra, y es exaltado. ¿Y esto qué traduce? Digno de respeto, de honor. Mostrar el alto grado de otra persona por su calificación, porque es prominente ante cualquier otro, porque no hay nadie como él, porque es el único que puede ser exaltado. Y ahora esta expresión unida. Me encanta cómo todos estos diccionarios y enciclopedias nos pueden ayudar. Y es que esta expresión unida, será engrandecido y exaltado, contrasta radicalmente con lo que en un momento veremos en la humillación. Y esta frase, esta expresión, parece ser que se refiere a 3 momentos de la vida del Señor Jesús. La primera, su resurrección. La segunda, su ascensión. Y tercero, su glorificación. Él, el siervo, mi siervo, dice Jehová, será engrandecido y exaltado.
Y obviamente describe la imagen de la deidad entronizada allí en el trono sublime y eterno del Dios Padre, gobernando desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso es lo que significa tener éxito. Eso es lo que significa ser prosperado. Y lo sorprendente y lo que asombrará a las naciones será que aquel que fue tan humillado será tan exaltado. Y esto es una transformación radical que vemos aquí en este capítulo, y es de la debilidad extrema a la gloria suprema. Y esto es lo que constituye el corazón del misterio del Mesías. Misterio que tú y yo hoy estamos escuchando, por si no lo habías escuchado. O misterio que hoy tú vuelves a escuchar y a profundizar. Ahora, ¿en qué radica la exaltación de Cristo? Y es que la mayor gloria de Jesucristo es recibida precisamente cuando en su sufrimiento se convierte en sustituto, llevando la maldición que tú y yo merecíamos. Ahí radica su exaltación. No se trata simplemente de subirlo de cargo, mi siervo, como José, ¿no? En Egipto, puesto como segundo al mando después del faraón. No es eso. No es como Daniel, que después de que Nabucodonosor ve que Dios está con él, lo coloca en un cargo de alto ministro. Pues no. Aquí lo que vamos a ver es el cumplimiento de la fidelidad de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso es alto, sublime, elevado, exaltado, engrandecido, prosperado. Sus enemigos contemplarán al Cristo sentado sobre el trono universal, y aquel que fue crucificado, obviamente delante de las naciones se generará un silencio atordecedor, porque toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, porque el que vieron crucificado es el que lo van a ver entronizado por siempre. Qué precioso, ¿no? Ahora veamos la tercera expresión del profeta. Y será puesto en muy alto. Podríamos decir, oye, pero parece que significan lo mismo. Pues no es lo mismo, la verdad, pero sí contribuye a una misma persona en sus cualidades y perfecciones. Y esta expresión indica la autoridad y supremacía del siervo. Autoridad y supremacía del siervo. Y obviamente la supremacía de él está por sobre todas las cosas. Vemos en Colosenses 1:15 en adelante hasta el 22 más o menos, que Él gobierna por sobre todo, en la creación, en lo visible, en lo invisible, en tronos, potestades, reinos y demás. Pero asimismo gobierna sobre la iglesia y gobierna sobre los hombres y aún más gobierna sobre sus enemigos. Es gracioso, ¿no? Cuando la gente pone a Satanás y sataniza todas las cosas, olvidando que el diablo no se mueve sin la orden del Señor. Cuando el diablo lleva un mercado a una casa es porque Dios le ha autorizado que lo haga de esa forma. Así que, y lo lleva no porque él quiera, sino porque Dios se lo ha ordenado, utilizando cualquier herramienta para su gloria. Y esto es increíble. Les voy a leer Hebreos, donde dice lo siguiente: le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. ¿Hay algo que no esté sujeto bajo la autoridad y soberanía de Cristo? Asimismo, Efesios dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en Primera de Corintios dice lo siguiente: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si se dan cuenta, esto es una profecía que no tiene cumplimiento completo, total, inmediato en la venida, muerte y resurrección de Cristo, sino que también está esperándose hacer su cumplimiento más adelante. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así que, como aplicación de este primer versículo del siervo glorioso, vamos a ver lo siguiente, pero lo vamos a ver a través de preguntas. Y la aplicación es la siguiente: mientras las leo, preguntémonos esto en nuestros corazones. ¿Es Cristo el siervo glorioso, prosperado, engrandecido y exaltado,
y puesto muy en alto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en lo que deseamos, en lo que anhelamos, en lo que planeamos a corto, mediano y largo plazo? ¿Es el siervo glorioso al que cada día busco para conocerle y amarle? ¿Es al siervo glorioso al que mi alma anhela desesperadamente? Cada uno, por favor, delante del Señor, evaluemos estos aspectos en la aplicación de este texto. ¿Es al siervo glorioso a quien acudo con prontitud y urgencia para no caer en la tentación? ¿Es en el nombre del siervo glorioso que clamo por arrepentimiento y perdón de los pecados que acechan mi alma y mi carne diariamente? Acompáñenme a orar por esta parte y continuaremos. Señor, por favor, danos a Cristo. Por fe, muéstranos a tu poderoso siervo glorificado. Por favor, no nos dejes sin su presencia. Ayúdanos a conocer su grandeza y poder. Permite que nuestro ser dependa absolutamente de Él en todo lo que hagamos. Te ruego que nos muevas a permanecer en la vid verdadera que es Cristo. Señor, ayúdanos a que Cristo sea el dueño de nuestras vidas y que nosotros seamos sus esclavos. Por favor, trae convicción de pecados esta mañana, Espíritu Santo. Amén. Vamos con el segundo punto, y es el siervo despreciado. Acompáñenme en la lectura, por favor. Verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y allí hay dos expresiones que me generan bastante intriga. La primera de ellas, y es desfigurado. De esto como iglesia cristiana hablamos constantemente, pero muy pocas veces nos detenemos a ver a profundidad qué son todos estos aspectos. Y esto de desfigurado dice lo siguiente: un aspecto que ha sido estropeado o deformado. Uy, pero ¿cómo así? Luego al Señor Jesús no lo colgaron allí solamente y murió. Bueno, literalmente traduce corrupción, acción y efecto de mutilar el orden y la hermosura de alguien. O sea, lo que el Señor Jesús llevó allí en el madero y antes del madero no fue cualquier cosa. Y a veces lo pasamos por alto. Siempre desde que conozco del Evangelio, he pensado en los sentimientos y en los pensamientos, yo no sé si te ha pasado, y en lo que pudo haber sucedido en el corazón de los apóstoles, y aún de las mujeres que estaban con él, y aún de algunos seguidores que desde lejos miraban. ¿Qué habrá pasado por sus corazones al ver al Mesías, al Salvador, al unigénito, al ungido, al sabio Dios hecho hombre, colgado en la cruz? ¿Qué habrá pasado por sus mentes? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque el mismo texto nos lo dice. Mira, se asombraron, dice el versículo 14, como se asombraron de ti muchos. ¿Qué será eso de asombrarse? Preguntémonos de nuevo. 3 años consecutivos caminando con el Señor Jesús de cerca, comiendo con Él, descansando con Él, viéndolo hacer milagros, expulsar demonios, deteniendo tormentas, multiplicando los panes, sanando prostitutas, sacando demonios, endemoniados como el gadareno, como el de la mano seca, como el paralítico, haciendo proezas día y noche. Y el texto en los evangelios nos dice que sanaba y sanaba y sanaba. Y todo el evangelio de Juan nos narra al final que no se escribieron todos los hechos que Jesús hubiese hecho. De lo contrario, los libros no pudiesen contenerlo. Y ahora, después de esto, lo ven en una cruz. ¿Qué habrá pasado en sus corazones? ¿Tú te imaginas al Juan recostado en su pecho esa noche y unas horas después verlo en la cruz? ¿Tú te imaginas a Pedro después de haberlo negado 3 veces y el Señor lo mira, dice el autor del Evangelio, y se quebranta y llora amargamente por Jesús, y ahora lo ve en la cruz?
¿Qué estará pasando por sus mentes? ¿Qué les invadirá? Pues mira lo que traduce. Se asombraron. ¿Saben qué traduce? Se horrorizaron, se espantaron, quedaron consternados, desolados, destruidos por lo que veían. Se asombraron significa que quedaron aterrorizados a tal punto de tener gran temor, desaliento y aún desánimo. Imagínate, el Hijo de Dios viviente murió y murió como un criminal. Corramos porque nos pueden asesinar. Y eso es lo que nos muestra el libro histórico de Hechos. Se escondieron en el aposento alto, buscaban cómo alejarse de allí. Solo unas cuantas, contadas, mujeres valientes, corrieron al sepulcro para ver cómo estaba el cuerpo y echarle especias y aromáticos y demás. Pero esto no debió ser fácil. Significa que los apóstoles quedaron devastados, arruinados. Se encontraron en un estado de destrucción y ruina. Implica quedar abandonados, quedaron sin ayuda. Es como si hubiesen quedado en el desierto y con una pobreza absoluta en su corazón. ¿Alcanzamos a sentir algo de lo que ellos sintieron? El texto dice, se asombraron de ti muchos, no pocos, muchos. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo? Ese hombre que alcanzó a hablar con él una noche y enterarse de que aquel hombre, el Mesías, había muerto. ¿Cómo estaría el corazón de mamá al ver a su hijo pasar por todo lo que pasó y al verlo en una cruz? Esto no debió ser para nada sencillo. El siervo despreciado tenía que pasar por esto. Los que vieron podrían llegar a decir lo siguiente: seguramente nunca un hombre tuvo un aspecto tan desgraciado. Nunca hubo un dolor como su dolor. Nunca. Y claro, en Primera de Pedro, lo coloqué aquí para que lo leyéramos, dice, porque también Cristo padeció, o sea, sufrió en extremo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por consiguiente, si no hay cruz, no hay Cristo ni corona. ¿Cómo está tu vida piadosa delante de esa cruz y el conocimiento en la profundidad de aquella cruz? A veces la pasamos por alto y decimos, sí, claro, nos echamos la bendición, tenemos a un Cristo crucificado y con eso proseguimos a la meta. Pero no es así. ¿Por qué? Porque de una forma aplicativa con esta verdad podemos decir que los que van a reinar con Él deben estar dispuestos a sufrir con Él. Jesús ganó la justicia sometiéndose al peor castigo de los hombres. ¿Hubo alguna vez un dolor como su dolor? Gracias al Señor por permitirnos llegar a estos textos. Y quiero que juntos, por favor, vamos a buscar Mateo 27. Todos juntos, por favor. Mateo, capítulo 27. Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo 27. Mateo 27, versículo 26 al 31. Mateo 27, 26 al 31. ¿Listo? Y dice lo siguiente. Entonces Pilato, hablando de Pilato, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole,
le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y aquí en pantalla aparece una frase contundente, y es: cuando contemplamos el tipo de muerte con que murió, en eso contemplamos con qué tipo de amor nos amó. Por eso, el grado de importancia cada vez que ingresan a una iglesia de no recibir mensajes emotivos, sino mensajes profundos de la verdad de Cristo, en Cristo y para la gloria de Cristo. Podría darte muchos mensajes de ánimo el día de hoy, pero hay uno supremo, y es que aquel que fue humillado ahora reina. Y si tienes tu confianza plena y la fe la depositas en Él, mira, vas a estar bien, aunque aquí en la tierra sigas padeciendo, porque ejemplo nos dejó para padecer. Ahora, quiero que, teniendo en mente este versículo, este capítulo de Mateo 27, quiero que vayamos juntos. Gracias al Señor porque está Ana Catalina, Mariana, está Amada y Simón no está. Pero pensé mucho en ustedes, chicos, y por eso traté de hacer lo que voy a hacer a continuación, ¿ok? Y es que ahí dice el texto que habiendo azotado a Jesús, y pasamos por alto esas palabras. Ay, sí, le pegaron. Pobrecito. La mamá, como de hoy día, ay, mi chinito, pobrecito. Pero no, esto va mucho más allá. Quiero leerles qué significa eso de ser azotado. Y es que el látigo utilizado para azotar consistía en varias cuerdas de cuero atadas a una empuñadura de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal o de hueso atado en el extremo. La víctima era atada a un poste por las muñecas, poniéndolas sobre su cabeza de manera que la piel de la espalda estuviera tensa. Un experto en el manejo del látigo podía literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos y en muchas ocasiones exponer los riñones u otros órganos internos. En conclusión, se podría decir que solamente el azotamiento resultaba como muerte para muchas personas. ¿Y cuántos azotes recibió el Señor? 40 menos 1. Y a veces dudamos como padres en otorgar disciplina con una vara a nuestros hijos. Pobrecito, eso es maltrato. ¿Quieren saber qué fue el maltrato? Esto fue el maltrato. El texto continúa de Mateo diciendo: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y claro, una caña larga para hacer una simulación de cetro sería lo bastantemente firme es como un palo de escoba, con el extremo otorgar tal dolor sobre la cabeza de Cristo con las espinas allí puestas en su rostro. Pero asimismo, dice el texto en Juan 19:3 que también lo golpearon con sus puños. Los soldados romanos, no solamente con varas, con sus puños. Después dice que lo crucificaron. Y bueno, la crucifixión romana era una sentencia de muerte lenta y prolongada. Los bestiales romanos perfeccionaron el arte de la tortura lenta, manteniendo como objetivo a su víctima viva. No le servía muerto, lo necesitaban vivo y consciente. La víctima se mantenía lo suficientemente cerca del suelo como para que los perros y otras bestias pudieran roer las piernas del cadáver o para ser comidos vivos por aves rapiñas. En algunos tipos de crucifixión no los levantaban a 90 grados, los dejaban a 45, 55 grados para que las fieras vinieran y terminaran con el cuerpo estando vivos los cuerpos. A los que crucificaban de esta manera
simbolizaba que era un aspecto de humillación total, para que todos lo vieran. Y con el tiempo, en los caminos más transitados, era donde crucificaban a las personas, para que pudieran ver la vergüenza absoluta y para que todos aquellos que quisieran hacer lo malo se abstuvieran por la crucifixión que veían. La mayoría colgaba de las cruces por días enteros antes de morir, de agotamiento. Morían de deshidratación, fiebre traumática o probablemente de sofocación. Cuando las piernas no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración. Esta era la razón por la cual la ruptura de las piernas aceleraba la muerte. Pero esto no fue necesario, obviamente, en el caso de Jesús, por la profecía. Ningún hueso fue quebrado. Ahora, las manos eran clavadas usualmente a través de las muñecas y los pies a través del empeine del tendón de Aquiles, algunas veces usando el mismo clavo para los dos pies. Ninguna de estas heridas habría sido fatal, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas pasaban. Obviamente, las imágenes y las características de la crucifixión era un estigma de completa humillación y de desgracia. La cruz que podían cargar, que la cargó Simón, podía pesar hasta 92 kilos para después en ese mismo madero ser colgado. Las víctimas en la crucifixión se ejecutaban casi siempre sin vestimenta, para dejarlos más expuestos a los golpes y aumentar su vergüenza. Y los bajaban, enterraban más profundo la cruz para que los animales salvajes viniesen y destruyeran sus genitales. Esta es una imagen también en donde se burlan, obviamente, y echan las suertes por la ropa de Cristo mientras Él está allí en el madero. Y todos allí le injuriaban, todos se burlaban. Flavio Josefo, que fue un sacerdote y un erudito y un historiador judío, no cristiano del primer siglo, dijo lo siguiente: a causa del odio y la furia, se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas. Y Flavio Josefo no fue por allá del 90, no, él estuvo cuando vino en el año 70, cuando muchos judíos murieron. Ahí estaba este investigador. Y esto es lo que él narra. Asimismo, hay otro hombre del siglo II, un cristiano, un sacerdote, un obispo, se llama Melito de Sardis. Y él dijo lo siguiente: el soberano se ha vuelto irreconocible por su cuerpo desnudo y ni siquiera le permiten un manto para ocultarse de la vista. Del siglo II, un hombre que de seguro pudo haber sido discípulo de los discípulos de Jesús. Tal vez la práctica más cruel era la de abusar e incluso torturar a los miembros de la familia mientras la persona estaba crucificada. Esto era en realidad completamente cruel. Martín Engel, un historiador alemán del siglo XX, hizo una gran investigación y llegó a llamar a la cruz como un poste infame, un madero criminal y la maldita cruz. Asimismo, Cicerón lo describió como el castigo más terrible y cruel, pero asimismo, Josefo lo llamó la más penosa de las muertes. Y el autor de Hebreo dijo: sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Menospreció la burla, menospreció la humillación, menospreció el desprecio, menospreció todo por sufrir allí en la cruz. Obviamente en la crucifixión todo se hacía para humillar y deshonrar a la víctima y además de torturarla hasta la muerte. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué causó en este tiempo del primer siglo y a través de los siglos tanto revuelo que nuestro Señor Jesús haya crucificado? Y claro, los judíos trataron la idea de que un hombre de Dios crucificado fuese de gran sospecha. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Deuteronomio:
si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ese es el gran misterio. ¿Cómo es posible que el que dijo ser el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el profeta mayor que Moisés y que Abraham al mismo tiempo, mayor que Elías, mayor que Jonás, está colgado en un madero? Si todo aquel que está allí es maldito. ¿Recuerdan nuestra idea central? El corazón del misterio mesiánico es que aquel que fue tan humillado, ahora es exaltado en gloria suprema. Qué gran, en verdad, misterio. Y lo hizo el Padre por amor a su nombre, para la gloria del Hijo y para que la regeneración del Espíritu Santo fuese posible. Eso es impresionante. Y ahora que conocemos un poquito más el grado de desprecio y humillación, podríamos volver a realizar algunas aplicaciones. Y otra vez, a modo de pregunta. Y les pregunto, hermanos, amigos y visitantes y padres y madres, ¿es correcto que su obra en la cruz siga siendo pisoteada por nuestros pecados, nuestra necedad y nuestra desobediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo conforme al sacrificio de Cristo o seguimos pasando por alto quién fue llevado al madero? ¿Comprendemos el grado de importancia que el santo siervo de Dios haya cargado con nuestro pecado, haya sido maldito y haya sufrido lo que nosotros merecíamos por nuestra maldad? ¿Estamos viviendo bajo el precio que se pagó en la cruz? ¿O sigo viviendo como a mí me parezca? ¿Qué tal si volvemos a orar y continuamos? Señor, gracias por tu palabra. Por favor, perdónanos porque no alcanzamos a comprender el precio pagado por nuestra rebelión. Perdónanos porque la inmundicia seguramente sigue siendo un deleite en nuestras vidas. Perdónanos porque los padecimientos de la cruz los merecíamos nosotros y somos nosotros los que deberíamos haber pasado por la vergüenza merecida y justa en el madero. Mas tú, oh Señor, has cargado toda nuestra maldad en el madero y ahora, por la fe de este acto, tenemos perdón de los pecados. Señor, de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Alabado sea tu santo siervo despreciado para gloria eterna. Amén y amén. Pasemos, sin afán pero contundentemente, al tercer punto. El siervo revelado. Versículo 15, acompáñenme allí a la lectura. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Ahora, podemos preguntarnos cuál fue uno de los propósitos de los versículos 13 y 14. Ya llegamos acá. Vimos al Cristo, al siervo glorificado. Vimos también al siervo despreciado. Bueno, ¿y cuál fue el propósito de esos dos? Y pues imagínense que unos versículos arriba, en el capítulo 52, nos da respuesta. Aarón nos llevó a ello. Versículo 10, por favor, de Isaías 52. Y dice, Jehová desnudó su santo brazo, o sea, mostró el poder de su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esto debe ser impresionante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que fue oculto durante siglos a sabios, reyes poderosos y aún religiosos, fue otorgado del conocimiento del misterio del Salvador a vasos frágiles y débiles como tú y como yo.
A veces venir a la iglesia parece ser un plan monótono. Y Diego dijo hace un tiempo, estoy seguro que muchos vienen obligados o por agradar a los hombres. Y algunos a lo mejor que no vinieron están esperando mi mensaje ahora más tarde. Pero definitivamente, tengamos cuidado con concebir este mensaje como algo más. Porque es el mensaje que se dio para la salvación de los perdidos, para la salvación de los pecadores y para la salvación de los pobres en espíritu. No es cualquier mensaje. Esto se los he compartido haciendo un paréntesis. En algún momento me encontré a una mujer que conocíamos y conocía su situación. Y ella, en su angustia, me decía, profe, es que yo le aseguro, profe, yo le aseguro, si yo tuviera $1.000.000, se me arreglaría la vida. No se te arreglaría nada. Y podríamos decir lo mismo de muchas cosas. Es que si tuviera una esposa, podría perseverar. Falso. Si tuviera a mi esposo a mi lado, seríamos una mejor familia. Eso no es verdad. Es que si tuviera hijos, tampoco es verdad. No, es que si tuviera un trabajo que me dejara en verdad venir los domingos a la iglesia y descansar, pues eso no va a servir de nada. Lo único trascendental es que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo demás no importa en esta tierra. El Salmo 90, si en algún momento lo quieren leer y detenerse a meditar en sus verdades, es un salmo que habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dios es el único que por generación tras generación, por los siglos de los siglos sigue siendo Dios. Pero tú y yo, dice Abraham en el Salmo 90, que somos como un pensamiento. Nuestra vida es como un suspiro. A ver, por favor, inhalen. Se acabó la vida. En otro salmo menciona que nuestra vida es como la neblina, que en la mañana está y sale el sol y deja de estar. Eso es nuestra existencia. Solo hay algo verdadero y eterno, solo hay algo que vale la pena para dejar todo lo que tenemos y seguirlo a Él. Y es Jesús, no hay nada más. Miles de personas lo han dicho y muchos, cientos y cientos han muerto en un madero por esa verdad. ¿Cómo es posible que tú y yo vivamos la vida como si nada pasara, olvidando al que fue al madero por ti y por mí, concentrándonos en nuestras estúpidas necesidades, olvidando que Cristo ya las suplió todas y olvidando que Dios las suple cada día y nos da más de lo que necesitamos? Él es generoso, Él es fiel, Él es bondadoso. Y si envió a su Hijo a morir en una cruz, sufriendo el desprecio, ¿cómo no nos va a dar a ti y a mí lo que necesitamos? Por favor, hermanos, iglesia, despojémonos de esta basura y miremos lo eterno. De lo contrario, nada tiene sentido. Tu matrimonio no tiene sentido, tu trabajo no tiene sentido, nuestra arte no tiene sentido, la vida no tiene sentido en sí mismo. Todo pasa. Y con esta noticia tan en auge, desfiles y noticias y más noticias de este hombre, pues debería esta noticia taladrar tus cimientos y hacerte vivir como un siervo de Jesucristo, en vez de estar pensando en las estupideces de este mundo. Con esto vuelvo a repetir, te estoy diciendo, ve y acuéstate y deja que Dios haga todo por ti. No. Dios demanda diligencia, esfuerzo, trabajo, cansancio, caer exhausto durante todo el día y llegar la noche y poder cerrar los ojos y decir, gracias, Señor. Eso es lo que demanda el Evangelio. Nada especial hay en nosotros, necios por naturaleza, indignos de toda gracia, sin conocimiento de Dios y de sus promesas, desechados, separados del pueblo de Dios y merecedores, obviamente, de la ira santa de Dios. A esos, a ti y a mí, se nos ha otorgado el mensaje de salvación, el privilegio de Cristo haber sido revelado a las naciones. Cientos de personas predicaron de Él, nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Y ahora, el ministerio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos los apóstoles y a profetas por el Espíritu, que a los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa gracia se nos fue otorgada a ti y a mí. ¿Qué estamos haciendo con ello? A veces nos concentramos mucho en que nuestras esposas necesitan es viajar, y amén por si pueden viajar. Nos concentramos en las oraciones de que nuestro esposo necesita trabajo, y amén si tiene trabajo. Como padre nos concentramos que nuestros hijos deben tener la mejor educación, y amén si tienen una buena educación. Pero tanto hombres como mujeres, niños y jóvenes, y recién nacidos y los que han de nacer, lo único que necesitan es al siervo redentor. Nada más. Nada más. En 1 Corintios 2:6 al 10 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios nuestro, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de nuestros corazones y lo profundo de Dios. Tú hoy tienes y mora el Espíritu Santo en ti, entonces vive como tal. Tú no tienes la morada del Espíritu Santo y por lo tanto no has venido a Cristo en arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. En la oración dijimos: Señor, antes de orar, hoy anhelo que almas vivan, que hoy mueran y resuciten para gloria de su nombre. ¿Recuerdan Isaías 52 también, que Aarón nos lo expuso? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae y anuncia las nuevas de paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué privilegio tan hermoso, en verdad. Es sorprendente que Dios siendo Dios, que Dios siendo el Todopoderoso, el Altísimo, el Glorioso, se acuerde de nosotros. Y no solamente que se acuerde de nosotros, sino que nos entrega este tesoro en vasos de barro. ¡Qué impresionante! Esto es glorioso, en verdad. Y para finalizar, como aplicación, ya no va a ser pregunta, sino que va a ser contundente. Son 4 aplicaciones nada más. La primera: he aquí que necesitamos seguir profundizando en la obra de la cruz, día tras día. Un hombre de Dios dijo lo siguiente, terminando su doctorado en teología. No sabía qué escribir acerca de su tesis, y le preguntaban constantemente, y él respondía lo mismo: ¿en qué vas a basar tu doctorado? En la cruz. ¿En la cruz? Sí. Y volvían a preguntarle: hermano, ¿seguro que vas a hacer tu doctorado en ello? Sí, en la cruz. Pero hermano, viendo tantos temas, la iglesia, el evangelismo, la segunda venida de Cristo, ¿en verdad la vas a enfocar en la cruz? Sí, en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente cómo será la venida de Cristo, y todo ojo le quedará claro cuando Él venga, pero nadie comprenderá eternamente el sacrificio de Cristo. Por eso, he aquí que necesitamos seguir profundizando en la obra de Cristo, allí en la cruz. Segunda aplicación: he aquí que tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Esta es nuestra tarea. ¿Tienes el tesoro en tus manos? Ve, vive a Cristo, muestra a Cristo, habla de Cristo, que tus conversaciones permeen el corazón de tus oyentes de la hermosura de Cristo, que tus hijos escuchen y vean a un papá enamorado por Cristo, que tus hijos vean a una mamá que alaba a Cristo, que tus amigos no quieran estar contigo porque no hablan más sino de Cristo, pero hay alguien que sí querrá estar contigo: Cristo mismo. Tercero,
He aquí que somos siervos preparados para soportar el oprobio para la salvación de los perdidos. Hazlo. Tranquilo, no tengas temor. ¿Que no sabes cómo? Tranquilo. Si tú le amas, el Espíritu te enseñará, te guiará a cómo hacerlo. Solamente vive a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura en la proclamación del Evangelio. No me van a malinterpretar. Y por último, he aquí que tenemos que amar al supremo siervo del Señor. Hermanos y invitados de hoy, anhelo que el Señor haya confrontado sus almas, al igual que el Señor lo hizo conmigo. Y por favor, miremos a Cristo, que el Señor en verdad pueda, Él lo sabe hacer, es el único que lo puede hacer. Haga de tu vida una vida digna de su nombre. Dime si con esto no es preciso poder meditar en la obra de la cena del Señor. Dime si con todo esto no es precioso poder levantarnos de la silla, quebrantados y contritos de corazón, humillados, y decir: soy nada, Señor. Y tú entregaste tu cuerpo, molido por mí, y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, para que hoy yo celebre tu victoria en Satanás, en la muerte y en el pecado. Dime si no es digno el Señor de que su iglesia lo haga. 4 palabras contundentes: profundizar, predicar, servir y amar. Si se dan cuenta, esta es nuestra conclusión. El corazón del misterio mesiánico es que aquel que fue tan humillado es ahora exaltado en gloria suprema. Gracias, iglesia.